Piensa por un momento. ¿Qué harías si estuvieras en una situación tan desesperada que no tuvieras nada más para comer? Imagina que eres una viuda, sola, con hijos a tu cargo, y lo único que te queda es un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Qué elegirías? ¿Alimentar a tu familia o confiar en Dios y compartir tu último alimento con un desconocido? Esta historia realmente sucedió y cambió vidas para siempre. Y al final de este video revelaré algo tan poderoso que puede transformar tu perspectiva sobre la fe, el sustento y la obediencia. Hola, queridos hermanos y hermanas. La paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Que las bendiciones de Dios sean derramadas sobre tu vida, tu hogar y tu familia. Hoy estamos aquí para hablar sobre una de las historias más impresionantes de la Biblia, una narrativa que nos enseña lecciones eternas sobre confianza, sacrificio y milagros. Bienvenidos al canal Historias Bíblicas Contadas, donde profundizamos en las Escrituras para extraer verdades que pueden impactar directamente en tu vida. Si aún no te has suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. Deja tu like, comparte este video con tus amigos y familiares, y no olvides activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Prometo que las revelaciones que traeremos hoy son sorprendentes y pueden cambiar la forma en que comprendes la historia bíblica y su aplicación práctica en la vida cotidiana. Pero antes de comenzar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Alguna vez en tu vida te has sentido sin salida, como si todo estuviera perdido? Si es así, escribe en los comentarios. Yo ya estuve en esa situación. Verás que no estás solo. Muchas personas han enfrentado momentos de desesperación, pero la palabra de Dios tiene algo especial para todos nosotros. Y esta historia que exploraremos hoy es un ejemplo claro de ello. El tema de hoy es la viuda que pasaba hambre, pero compartió su último pan con el profeta, y esto realmente sucedió. Sí, esta es una historia real registrada en la Biblia y nos lleva a reflexionar sobre el poder de la fe, el valor del sacrificio y la manera extraordinaria en que Dios actúa en la vida de aquellos que confían en Él. Nuestro enfoque estará en el relato encontrado en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 8 a 16. Este texto nos presenta a una viuda en Sarepta, una mujer que vivía en extrema pobreza, pero cuyo corazón estaba abierto a la voz de Dios. Ella recibió una visita inesperada de Elías, el profeta, enviado por Dios en un tiempo de gran crisis. Antes de continuar, quiero invitarte a meditar sobre esto. ¿Qué significa confiar en Dios cuando todo parece perdido? ¿Será que nuestra obediencia puede abrir puertas para milagros que ni siquiera podemos imaginar? Vamos a explorar estas preguntas juntos. Pero primero, permíteme compartir algo importante. Historiadores y teólogos, como el renombrado arqueólogo Rodrigo Silva, destacan que los relatos bíblicos no son solo historias bonitas, sino eventos reales que llevan mensajes profundos para nuestras vidas. Así que prepárate, porque vamos a desentrañar misterios y verdades que pueden impactar tu camino con Dios. Queridos hermanos, antes de entrar en el corazón de esta historia, me gustaría pedirte nuevamente, si estás viendo hasta aquí, escribe en los comentarios: estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 7, nos enseña que la verdad viene de Dios, y Él desea que la conozcamos profundamente. Ahora, comencemos el viaje. Imagina la escena, una viuda, sola, luchando por sobrevivir en medio de una terrible sequía. Dios había permitido ese tiempo difícil como juicio contra la idolatría de Israel, pero
Incluso en medio de la crisis, Dios nunca abandonó a su pueblo. Él envió a Elías para ser un instrumento de esperanza y milagros, y fue precisamente este profeta quien cruzó el camino de la viuda de Sarepta. Elías, guiado por Dios, llegó a la ciudad de Sarepta hambriento y sediento. Allí encontró a una mujer recogiendo leña. Era viuda, sin apoyo, y estaba a punto de preparar su última comida para ella y su hijo. Elías, movido por el Espíritu de Dios, hizo una petición simple, pero que requeriría de ella una fe tremenda. Por favor, tráeme un poco de agua en una jarra y también un pedazo de pan. La respuesta de la viuda fue sincera y directa. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, no tengo ningún pan horneado, solo tengo un puñado de harina en una vasija y un poco de aceite en una tinaja. Estoy recogiendo 2 trozos de leña para preparar esta última comida para mí y mi hijo. Después de eso, no tendremos nada más y moriremos de hambre. Esa declaración es impactante. Ella estaba al límite, sin esperanza visible. Sin embargo, Elías, lleno de confianza en la promesa de Dios, le dijo: «No tengas miedo. Ve a casa, haz lo que dijiste, pero primero hazme un pequeño pan con lo que tienes y tráemelo. Después de eso prepara algo para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: la harina de la vasija no se acabará, y el aceite de la tinaja no se secará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». Detente por un momento y reflexiona. ¿Cómo sería escuchar una palabra como esa en medio de la desesperación? ¿Cómo sería poner tu confianza en una promesa divina cuando todo a tu alrededor apunta al fin? Esa viuda no dudó. Creyó en la palabra del profeta y actuó con obediencia. ¿Y sabes qué sucedió? Un milagro extraordinario. Tal como Dios había prometido, la harina de la vasija no se agotó y el aceite de la tinaja no se secó. Día tras día, ella tenía suficiente para alimentar a sí misma, a su hijo y al profeta Elías. Dios demostró su poder y fidelidad de manera sobrenatural. Pero esta historia no termina aquí. Hay mucho más que explorar. ¿Qué lecciones aprendió esta viuda? ¿Cómo podemos aplicar estas verdades en nuestra vida hoy? Y lo más importante, ¿cómo Dios sigue obrando en nuestro favor, incluso cuando pensamos que no hay más salida? Queridos hermanos, la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Continuamos nuestro viaje explorando una de las historias más inspiradoras de la Biblia, la viuda que pasaba hambre, pero compartió su último pan con el profeta, y esto realmente sucedió. En el momento en que nos detuvimos, estábamos reflexionando sobre el momento crucial en que Elías le pidió a la viuda de Sarepta que compartiera su último alimento con él. Ella, movida por la fe, obedeció, y Dios realizó un milagro extraordinario. Ahora profundizaremos aún más en esta narrativa para entender las implicaciones espirituales y prácticas de este acto de confianza. Antes de continuar, me gustaría recordarles nuevamente, si aún no te has suscrito al canal Historias Bíblicas Contadas, hazlo ahora. Deja tu like, comenta tu opinión y comparte este video con tus amigos y familiares. Estamos aquí para edificar vidas a través de la palabra de Dios. Y cada interacción tuya nos ayuda a alcanzar a más personas con estos mensajes poderosos. Queridos, volvamos al relato bíblico. El primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 13 al 16, nos muestra que la viuda no solo escuchó la palabra del profeta, sino que también la puso en práctica inmediatamente. Esta es una lección profunda para nosotros hoy. Escuchar la palabra de Dios es importante, pero obedecerla es transformador. Cuando Elías le dijo que hiciera primero un pan para él, ella no cuestionó ni dudó.
Creyó en la promesa divina y actuó con valentía. Es interesante notar que esta mujer estaba en una situación extrema. No había margen para el error. Si ella fallaba, moriría junto con su hijo. Sin embargo, incluso ante tal riesgo, ella eligió confiar en Dios. Este detalle nos hace pensar hasta dónde llega nuestra fe. En momentos de crisis, somos capaces de confiar plenamente en Dios, incluso cuando la lógica humana nos dice que no hay salida. La respuesta de la viuda fue un acto de fe genuina. Ella no sabía cómo Dios proveería, pero decidió obedecer. ¿Y sabes qué sucedió? Dios honró su obediencia de manera sobrenatural. La harina de la vasija no se acabó y el aceite de la tinaja no se secó. Esto nos enseña algo fundamental. Dios no solo sostiene a aquellos que confían en Él, sino que también los bendice abundantemente. Él es fiel para cumplir sus promesas, incluso cuando todo parece imposible a nuestros ojos. Pero quiero destacar otro aspecto fascinante de esta historia: el papel del sacrificio. La viuda sacrificó lo poco que tenía, entregándolo en manos de Dios. Muchas veces pensamos que necesitamos tener mucho para ofrecer algo valioso al Señor. Sin embargo, esta mujer nos muestra que Dios valora el corazón, no la cantidad. Ella dio todo lo que tenía, y Dios multiplicó su ofrenda de manera milagrosa. Esto me recuerda un pasaje encontrado en Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44, donde Jesús observa a las personas dando sus ofrendas en el templo. Él nota a una viuda pobre que coloca solo 2 pequeñas monedas en la caja de ofrendas. A pesar de ser una cantidad insignificante a los ojos humanos, Jesús declara que ella dio más que todos los demás, porque dio todo lo que tenía para vivir. Esta conexión entre las dos historias es impresionante, ¿no es cierto? Ambas muestran que Dios no mide el valor material, sino la disposición del corazón. Ahora, queridos hermanos, permítanme hacerles una pregunta reflexiva. ¿Qué has puesto últimamente en las manos de Dios? ¿Han sido tus finanzas, tu tiempo, tus talentos? ¿O te has guardado esas cosas para ti, con miedo de perder el control? La viuda de Sarepta nos enseña que cuando entregamos todo a Dios, Él puede hacer infinitamente más de lo que podemos imaginar. Efesios capítulo 3, versículo 20, nos recuerda que Dios es poderoso para realizar mucho más, allá de lo que pedimos o pensamos. Además, esta historia también destaca la importancia de la hospitalidad. Elías era un desconocido para la viuda, pero ella lo recibió en su casa y compartió el poco que tenía. Esto nos recuerda Hebreos capítulo 13, versículo 2, que dice: «No se olviden de la hospitalidad, porque algunos, al practicarla, hospedaron ángeles sin saberlo». Aunque Elías no era un ángel, él era un instrumento de Dios, enviado para traer provisión y bendiciones a esa familia. Sin embargo, la viuda no solo estaba ayudando a un desconocido, ella estaba respondiendo a la voz de Dios. Elías era un profeta y su presencia allí no era una coincidencia. Dios había guiado sus pasos hasta esa mujer y ella lo reconoció. Esto nos hace pensar: ¿cuántas veces Dios nos envía oportunidades disfrazadas bajo la forma de necesidades ajenas? ¿Cuántas veces Él nos llama a ser canales de bendición para otras personas? Volviendo a la narrativa, después de que la viuda obedeció la instrucción de Elías, algo aún más sorprendente sucedió. No solo su provisión diaria fue garantizada, sino que toda su vida cambió. Dios no solo suplió sus necesidades físicas, sino que también restauró su esperanza y confianza en Él. Esto nos enseña que cuando confiamos en Dios, Él cuida de todas las áreas de nuestra vida: física, emocional y espiritual. Y aquí
Hay otra lección poderosa. Dios obra a través de nuestra obediencia. Cuando obedecemos, damos espacio para que Él actúe en nuestro favor. La viuda podría haber ignorado a Elías y hecho el pan solo para ella y su hijo, pero al obedecer, ella permitió que Dios hiciera lo imposible. Esto nos desafía a evaluar nuestra propia vida. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios, incluso cuando sus instrucciones parecen difíciles o ilógicas? Queridos hermanos, antes de avanzar al siguiente bloque de revelaciones, me gustaría compartir algo que los estudiosos como Rodrigo Silva, arqueólogo y teólogo, destacan frecuentemente. Los milagros bíblicos no son solo eventos aislados, sino demostraciones del carácter de Dios. Ellos revelan su naturaleza amorosa, poderosa y fiel. La historia de la viuda de Sarepta es un ejemplo claro de esto. Dios no solo sostuvo a esa familia, sino que también usó esa experiencia para enseñarnos lecciones eternas para nosotros hoy. Ahora, me gustaría hacer una pausa e invitarlos a reflexionar. ¿Cuál es el área de tu vida en la que necesitas confiar más en Dios? Tal vez sea tu salud, tus finanzas, tus relaciones o incluso tu caminar espiritual. Si estás dispuesto, escribe en los comentarios: Señor, quiero confiar más en ti. Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos asegura que Dios está con nosotros y nunca nos abandonará. Queridos hermanos, la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Continuamos nuestra exploración profunda de la historia de la viuda que pasaba hambre, pero compartió su último pan con el profeta, y esto realmente sucedió. Hasta aquí hemos visto cómo esta viuda, en medio de la desesperación, eligió confiar en Dios y obedecer la instrucción de Elías. Ahora profundizaremos aún más para entender cómo este milagro refleja la providencia divina y cómo sigue siendo relevante para nosotros hoy. Antes de continuar, quiero recordarles nuevamente: si este contenido te está bendiciendo, suscríbete al canal Historias Bíblicas Contadas. Deja tu like, comenta tu opinión y comparte este video con tus amigos y familiares. Juntos podemos difundir la palabra de Dios e impactar vidas con estas verdades eternas. Queridos, el milagro de la harina y el aceite no fue solo una demostración de poder divino. También reveló algo mucho más profundo sobre el carácter de Dios. Cuando Elías le dijo a la viuda: la harina de la vasija no se acabará y el aceite de la tinaja no se secará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra, él estaba anunciando algo extraordinario. Dios estaba prometiendo sustento continuo, incluso en medio de una crisis global. Esto nos enseña que Dios es soberano sobre todas las circunstancias, incluidas las más desafiantes. Esa promesa de provisión continua es un reflejo directo de la fidelidad de Dios. Él no solo resolvió el problema inmediato de la viuda, sino que también garantizó que ella tendría todo lo que necesitaba durante toda la sequía. Esto nos recuerda a Filipenses capítulo 4, versículo 19, donde Pablo escribe: Mi Dios, según sus riquezas, suplirá todas vuestras necesidades en gloria por Cristo Jesús. Dios no está limitado por las condiciones humanas ni por las crisis económicas. Él es el proveedor supremo, capaz de sostener a su pueblo en cualquier situación. Pero hay algo aún más profundo en esta historia. Dios no actuó solo. Él usó la obediencia de la viuda como un instrumento para manifestar su provisión. Esto nos muestra que Dios muchas veces obra a través de nuestras acciones. Cuando obedecemos, damos espacio para que Él actúe en nuestro favor. La viuda podría haber ignorado a Elías y seguido su plan original de preparar su última comida. Sin embargo, al obedecer, ella permitió que Dios realizara lo imposible. Este detalle nos hace pensar:
¿Cuántas veces dejamos de experimentar los milagros de Dios porque vacilamos en obedecer? Tal vez tengamos miedo de perder el control o de renunciar al poco que tenemos. Pero la verdad es que Dios desea usar lo que le entregamos para realizar grandes cosas. Mateo, capítulo 6, versículo 33, nos enseña: Buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga del resto. Otro aspecto fascinante de esta historia es el contexto en el que ocurrió. La viuda vivía en Sarepta, una ciudad fuera de los límites de Israel, entre los sidonios. Este detalle es significativo porque muestra que Dios no está restringido por fronteras geográficas o culturales. Él es el Dios de todas las naciones, y su gracia está disponible para todos los que lo buscan. Al enviar a Elías a Sarepta, Dios estaba demostrando que su misericordia no es exclusiva de un grupo específico, sino universal. Esto nos recuerda Romanos capítulo 10, versículo 12, que dice: porque para con Dios no hay acepción de personas. No importa quién eres, de dónde vienes, o cuál es tu historia. Si buscas a Dios con sinceridad, Él responderá. La viuda de Sarepta era una extranjera, pero su fe abrió puertas para que Dios obrara poderosamente en su vida. Ahora, queridos hermanos, me gustaría destacar otra lección crucial de esta historia: el papel de la gratitud y la perspectiva correcta. Imagina la escena. La viuda estaba a punto de preparar su última comida, sabiendo que pronto después moriría de hambre. Sin embargo, en lugar de enfocarse en su desesperación, ella eligió actuar con generosidad y confianza. Esto nos enseña que, incluso en las situaciones más difíciles, debemos mantener una actitud de fe y gratitud. Efesios capítulo 5, versículo 20 nos exhorta: dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud no es solo una respuesta a las bendiciones recibidas, es una actitud que abre puertas para nuevas bendiciones. Cuando somos agradecidos, reconocemos que Dios está en control, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Además, esta historia también destaca la importancia de ver más allá de las apariencias. Para la viuda, Elías era solo un desconocido hambriento y sediento. Ella no sabía que él era un profeta enviado por Dios. Sin embargo, en lugar de juzgar por las apariencias, ella decidió actuar con compasión y hospitalidad. Esto nos recuerda Santiago capítulo 2, versículo 17, que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nuestra fe debe evidenciarse por nuestras acciones, especialmente cuando estamos frente a oportunidades de ayudar a otros. Volviendo a la narrativa, el milagro de la harina y el aceite no solo sustentó a la viuda y a su hijo, sino que también impactó a otras personas a su alrededor. Elías, el profeta, fue nutrido por esa provisión milagrosa mientras permaneció en Sarepta. Esto nos enseña que cuando Dios bendice nuestra vida, Él también desea que seamos una bendición para los demás. Génesis capítulo 12, versículo 2 nos recuerda que Dios nos bendice para que podamos ser una bendición. Y aquí hay otra lección poderosa. Dios muchas veces nos pide que demos antes de recibir. La viuda dio su último alimento antes de experimentar el milagro. Esto nos desafía a evaluar nuestra propia mentalidad. ¿Estamos esperando recibir primero para luego dar, o estamos dispuestos a dar incluso cuando parece que no tenemos nada? Queridos hermanos, antes de avanzar al siguiente bloque de revelaciones, me gustaría compartir algo que los estudiosos, como Rodrigo Silva, destacan con frecuencia. Los milagros bíblicos son señales que apuntan a verdades espirituales más grandes.
no solo resuelven problemas temporales, sino que también revelan el corazón de Dios y sus intenciones para la humanidad. La historia de la viuda de Sarepta es un ejemplo claro de esto. Dios no solo sostuvo a esa familia, sino que también usó esta experiencia para enseñarnos lecciones eternas sobre fe, obediencia y provisión. Ahora, me gustaría hacer una pausa e invitarlos a reflexionar. ¿Cómo has visto la mano de Dios en tu vida últimamente? Tal vez sea en formas simples, como pequeñas provisiones diarias o en momentos marcantes de transformación. Si estás dispuesto, escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a ver tu obrar en mi vida. Salmo capítulo 118, versículo 24, nos recuerda que cada nuevo día es una oportunidad para experimentar la bondad de Dios. Queridos hermanos, la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Hemos llegado al momento más profundo y revelador de nuestro viaje por la historia de la viuda que pasaba hambre, pero compartió su último pan con el profeta. Y esto realmente sucedió. Hasta aquí hemos explorado los detalles de este relato inspirador: el sacrificio de la viuda, la provisión milagrosa de Dios y las lecciones eternas sobre fe, obediencia y hospitalidad. Ahora vamos al clímax de esta narrativa. Ahora permítanme destacar algo crucial. Esta historia no termina con la resurrección del hijo. Termina con un testimonio público de la viuda. Ella no guardó el milagro para sí misma. Proclamó la verdad a todos a su alrededor. Esto nos desafía a evaluar nuestra propia vida. Cuando Dios actúa en nuestro favor, estamos dispuestos a compartir su obra con los demás. Estamos listos para ser testigos vivos del poder divino. Queridos, esta historia también nos enseña algo sobre el papel del profeta Elías. Él no era solo un mensajero de Dios, sino también un intercesor. Cuando el niño murió, Elías no se paralizó por el dolor. Clamó al Señor con coraje y fe. Esto nos recuerda Santiago, capítulo 5, versículo 16, que dice: la oración hecha por un justo puede mucho en sus efectos. Cuando oramos con fe, Dios actúa poderosamente. Además, esta narrativa destaca la importancia de la comunión con Dios. Elías no dudó en buscar al Señor en medio de la crisis. Él sabía que solo Dios podía resolver la situación. Esto nos desafía a mantener una vida de oración constante, buscando la presencia de Dios en todas las circunstancias. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos exhorta: no os inquietéis por nada, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Finalmente, queridos hermanos, hemos llegado a la última y más poderosa revelación de esta historia. Dios no solo sostiene, sino que también restaura. Él no solo provee, sino que también resucita. Esta viuda experimentó el cuidado divino en todas las áreas de su vida, física, emocional y espiritual. Dios no solo salvó a su familia del hambre, sino que también restauró a su hijo a la vida. Esto nos muestra que Dios es capaz de obrar más allá de nuestras expectativas. Esta historia es una invitación a poner nuestra confianza plena en Dios. No importa cuán desesperada sea tu situación, Dios está listo para actuar. Él es fiel para cumplir sus promesas y realizar milagros en tu vida. Recuerda Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios está contigo en cada batalla, en cada lucha, en cada crisis. Queridos hermanos, antes de cerrar, me gustaría hacer un llamado final. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, este es el momento. Dios desea
Transformar tu vida así como transformó la vida de la viuda de Sarepta. Acepta a Jesús como tu Salvador y Señor y permite que Él guíe tus pasos. Busca una iglesia cercana para congregarte, porque la comunión con otros hermanos en Cristo es esencial para tu crecimiento espiritual. Te agradezco inmensamente por acompañarnos hasta el final de este video. Si fuiste tocado por este mensaje, escribe en los comentarios: "Quiero vivir por fe". También te recomiendo que veas otros videos del canal Historias Bíblicas Contadas, donde exploramos más misterios y maravillas de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga abundantemente tu vida, tu familia y tu caminar con Él. Amén.